Chicos, hoy vengo con una pregunta interesante. ¿Es posible superar la técnica de Joe Higashi o la fuerza bruta de Axel Haft de Fatal Fury 2? Durante décadas, el trono del mejor boxeador en Southtown ha estado en disputa, pero lo que SNK acaba de hacer con el regreso de Rick Straub en City of the Wolf podría cerrar ese debate para siempre. Después de estar 28 años en las sombras, su evolución visual y mecánica lo ha transformado en una verdadera máquina de demolición que redefine lo que significa pelear con estilo. Hoy vamos a descubrir si el Lobo Blanco realmente tiene los argumentos para ser el rey absoluto del ring en esta nueva era. Hola, qué alegría tenerte aquí en Right Speed, el rincón donde disfrutamos y analizamos lo mejor del gaming retro y sus remakes más ambiciosos. El ring ya está iluminado y el público ruge, así que vamos a ver qué tan letal es realmente esta nueva versión de Rick. El legado del Lobo Blanco, un contexto vital para entender su regreso. Para comprender el peso de esta noticia, como es de costumbre al introducir un nuevo personaje, debemos viajar a 1998. Es fundamental comprender la raíz de las cosas. Rick Straub irrumpió originalmente en Realbout Fatal Fury 2 como un boxeador de ascendencia nativa americana que buscaba conquistar los reflectores de los casinos, aunque al año después también lo vimos en la versión portátil First Contact. Aquí fue donde su identidad quedó sellada para la posteridad. A diferencia de otros púgiles del género, Rick nunca se sintió pesado o estático. Su diseño ya sugería una conexión casi mística con el viento, permitiéndole desplazarse con una agilidad que desconcertaba por completo a sus rivales. Lamentablemente, el destino de aquel título dejó a Rick atrapado en una cápsula del tiempo. Durante un cuarto de siglo, su nombre solo sobrevivió en las listas de deseos de los fans más acérrimos. Hoy SNK ha decidido que la espera terminó. Su inclusión en City of the Wolf rescata esa esencia de los 90 y la eleva con una sofisticación técnica que lo posiciona como uno de los luchadores más profundos del plantel. Mecánicas de viento. El rediseño de un estilo de pelea único. Como podemos apreciar en pantalla, el gran triunfo de Rick en esta entrega reside en cómo sus puños ahora interactúan con el sistema Rev. Históricamente, este personaje se basaba en la velocidad y el engaño. Ahora cada golpe parece llevar el peso de una tormenta detrás. Los desarrolladores han logrado que sus icónicos ataques de viento no sean simples adornos, más bien herramientas tácticas para dictar el ritmo del combate de forma agresiva. Lo que lo diferencia de un boxeador tradicional es su capacidad para encadenar ráfagas que anulan la defensa del oponente antes de que éste pueda reaccionar. Entonces, estamos hablando de que Rick Straub pelea para asfixiarte con un ritmo que él mismo impone. Al verlo en acción, queda claro que SNK no pretendía darnos un simple cameo nostálgico. Lo que podemos ver, más bien, es un competidor de primer nivel que obligará a los jugadores más técnicos a replantarse por completo sus estrategias de defensa y contraataque. El impacto de la temporada 3 en el ecosistema de Southtown. ¿Esto qué quiere decir? La llegada de Rick marca el inicio de una temporada 3 que parece obsesionada con la coherencia narrativa y el respeto al fan. La integración de Straub expande el universo de Southtown, dándonos pistas sobre el rumbo de la franquicia y la importancia de su lore. Esta temporada se siente como un puente directo hacia los años más gloriosos de la saga,
pero con un nivel de pulido en la animación que es sencillamente arte en movimiento. La atención al detalle es sencillamente absoluta, desde la forma en que su cabello reacciona al movimiento hasta la percusión de su tema musical. Todo evoca esa atmósfera de adrenalina pura de los arcades. De hecho, dime abajo qué te parece su OST hasta el momento. En términos generales, Rick Straub es la prueba de que el estudio apuesta por personajes con alma, capaces de atraer tanto al veterano que recuerda la era del pixel como al nuevo jugador que busca la vanguardia competitiva en los fighting games actuales. En síntesis, una victoria necesaria para el fan del gaming clásico. Entonces, apreciar finalmente a Rick Straub reclamar su lugar en el ring es una lección de paciencia y pasión. Nos recuerda que en esta industria las grandes ideas y los personajes con identidad propia nunca mueren realmente. Solo esperan el escenario adecuado para volver a brillar. El regreso del Lobo Blanco es una victoria para todos nosotros, para quienes valoramos el legado clásico pero exigimos que el presente trate ese pasado con el respeto y la innovación que merece. Al final del día, como bien mencionaban algunos de ustedes en los comentarios del vídeo anterior, el temor es compartido. No queremos que los fighting games pierdan su esencia al intentar ser excesivamente asequibles, sacrificando esa profundidad técnica tan vital que siempre los ha caracterizado. Rick ha vuelto para demostrar que su boxeo no tiene fecha de caducidad, pero la pregunta queda en el aire. ¿Será suficiente para coronarse como el mejor boxeador que ha pasado por la franquicia? Me encantaría saber qué piensas tú. ¿Recuerdas sus inicios o su nuevo estilo te acaba de convencer? Te leo los comentarios para debatir sobre el futuro de esta temporada 3. Si te emociona ver cómo los clásicos regresan con esta fuerza, definitivamente tienes que echarle un vistazo a este análisis sobre Fatal Fury City of the Wolf, el plano oculto de la Season 3. Como siempre te lo dejo aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Te espero allí. Gente, les habla Ryan Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.